encontraron algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la supervivencia humana. El descubrimiento en las profundidades de esos túneles de piedra caliza, perseguiría a los investigadores durante décadas. Pero el informe oficial fue sellado. Los testigos fueron silenciados y la verdad sobre lo que realmente ocurrió en esos oscuros pasajes permanece enterrada hasta el día de hoy. Es la historia de la desaparición de Mammoth Cave, un misterio que ha atormentado a Kentucky durante más de 30 años. 3 amigos, quien entró en la oscuridad de la tierra y emergió, cambió lo que sucedió en esos túneles que mantuvieron vivo a Tommy. ¿Y a dónde fueron los otros 2 chicos antes de que nosotros? Explora lo que realmente sucedió en esa cueva. Comenta desde dónde estás sintonizando. Es increíble cómo historias como esta todavía cautiva a la gente de todo el mundo. El otoño de 1992 se sintió diferente en Bowling, Kentucky verde. Las hojas cambiaron de color antes ese año, pintando las colinas de un color profundo, rojos y amarillos dorados para 3 adolescentes. Este octubre serían la última vez que estuvimos juntos fue en los años 90. El mundo se sentía diferente. Entonces no había teléfonos celulares ni GPS. No hubo seguimiento ni comunicación instantánea con los padres preocupados cuando los niños desaparecieron. En realidad, se habían ido hasta que alguien los encontró. Ellos, Tommy Morrison, tenía 15 años, el tranquilo del grupo. Tenía el pelo castaño claro que siempre le caía en los ojos y un hábito nervioso de tamborilear con los dedos cuando pensaba. A Tommy le encantaba leer libros de aventuras, especialmente historias sobre exploradores y tesoros escondidos. Las paredes de su dormitorio estaban cubiertas con mapas de cuevas famosas de todo el mundo con las que soñaba. De convertirse en un verdadero explorador algún día, tal como los héroes de sus libros que Tommy vivió con su abuela después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando tenía 12 años. La SRA. Morrison trabajaba turnos dobles en la restaurante local para pagar la ropa y los libros escolares de Tommy. Ella se preocupaba por él, pasando tanto tiempo solo, siempre con la nariz enterrada en la exploración de cuevas. Guías y revistas de geología. Jake Patterson tenía 16 años y nació solo 2 semanas después. Tommy era el líder de su pequeño grupo, alto para su edad, con cabello rojo brillante y pecas esparcidas por todo su cuerpo. Nariz como estrellas, Jake era el tipo de chico que podía salir de cualquier problema y meterse en cualquier aventura que se le presentara. Una sonrisa que hacía que los adultos confiaran en él, y una curiosidad que a menudo lo metía en situaciones peligrosas. El padre de Jake trabajaba en la mina de carbón y su madre limpiaba casas para familias adineradas de la ciudad. Eran padres estrictos que esperaba que Jake llegara a casa antes del anochecer todas las noches. Pero Jake era inteligente y se las arreglaba para doblar las reglas sin romperlas por completo. Sabía exactamente cuánto tiempo podía permanecer fuera antes de que sus padres comenzaran a preocuparse, porque el tercer miembro de su grupo era Michael. Chen también tenía 15 años y su familia se había mudado a Kentucky desde California el año anterior, cuando su padre consiguió un trabajo en la universidad. Michael era el más inteligente de los 3 chicos. Siempre llevaba consigo un pequeño cuaderno donde anotaba datos y observaciones interesantes. Llevaba gafas gruesas que hacían que sus ojos oscuros parecieran más grandes de lo que eran. Michael tuvo dificultades para encajar en la escuela de su pequeño pueblo. Algunos niños se burlaban de su acento y la forma en que pronunciaba ciertas palabras, pero Tommy y Jake le dieron la bienvenida. Su amistad sin duda, pasaban la mayoría de las tardes juntos explorando el bosque detrás de la escuela o leer sobre sistemas de cuevas famosos en la biblioteca. Los 3 chicos compartían una peligrosa obsesión: las cuevas que habían explorado todos los días. Pequeña cueva y formación, rocosa a poca distancia de la ciudad,
Sabían cuáles eran seguros para principiantes y cuáles requerían equipo real, pero nunca habían intentado algo tan serio como Mammoth Cave. Mammoth Cave era diferente. Era la cueva más larga conocida sistema más grande del mundo, con más de 400 m de túneles de mapas, la mayor parte de los cuales estaban protegidos como un parque nacional con visitas guiadas para los visitantes. Pero los chicos habían oído rumores sobre secciones inexploradas, ocultas entradas que no estaban vigiladas por guardaparques. La idea empezó de manera bastante inocente el 20 de octubre, exactamente una semana antes de que desaparecieran. Jake encontró un viejo artículo de revista en la biblioteca de la escuela. El artículo describía partes de Mammoth Cave, que nunca había sido completamente explorada. Tiene áreas donde aún se están descubriendo nuevos túneles. Jake mostró en el artículo que le envié a Tommy y Michael durante el almuerzo. La TICE revista incluía un mapa aproximado que mostraba varios puntos de entrada a áreas inexploradas. Una entrada estaba marcada como peligrosa, pero solo para espeleólogos experimentados, para 3 adolescentes hambrientos de aventuras. La palabra peligrosa sonaba exactamente como lo que estaban buscando. Inmediatamente se emocionó porque había estado leyendo sobre técnicas de exploración de cuevas durante meses y sabía sobre las medidas de seguridad adecuadas, equipo, cómo navegar bajo tierra y qué señales observar que indicaban formaciones rocosas inestables. Al menos pensó que sabía que Michael era más cauteloso y sugirió que pidieran permiso a sus padres y tal vez contacte al servicio del parque para una exploración guiada, pero Jake se rió de esta idea de los adultos. Nunca les dejaría explorar las partes realmente interesantes de la cueva. Se quedarían atrapados en aburridos caminos turísticos buscando en las mismas formaciones que miles de personas veían cada año. Los 3 chicos pasaron la semana siguiente planeando su aventura en secreto. Reunieron suministros, linternas y baterías adicionales. Lleva contigo un pequeño botiquín de primeros auxilios y bocadillos. Tommy pidió prestado el equipo de campamento de el garaje de su abuela diciéndole que iba a un viaje de senderismo. Escolar Jack le dijo a sus padres que iba a dormir en la casa de Tommy. Michael dijo que estaba estudiando hasta tarde en la biblioteca con amigos. Ninguno de ellos le dijo a sus familias la verdad sobre dónde estaban realmente. Iban a explorar durante unas pocas horas, el martes por la tarde, octubre. La escuela 27 terminó temprano ese día debido a las reuniones de maestros que les dieron. Tiempo extra. Tiempo antes de que alguien los esperara en casa, irían en bicicleta a la entrada de la cueva, explorarían durante 3 horas y regresarían. A la hora de cenar, les pareció un plan perfecto. Habían estudiado los mapas reunidos, equipamiento adecuado y elección de un día en el que no los extrañarían durante varias horas. ¿Qué podría salir mal? El martes por la mañana amaneció gris y frío. Había caído una ligera lluvia durante la noche. El suelo blando y fangoso. Tommy se despertó temprano, demasiado emocionado para dormir, empacó sus cosas. Mochila, revisando cuidadosamente su linterna y asegurándose de que tenía baterías adicionales, envueltas en bolsas de plástico, para mantenerlos secos. En la escuela ese día, los 3 chicos apenas podían concentrarse en sus clases. Jake seguía mirando el reloj, contando las horas hasta que pudieran comenzar su aventura. Michael revisó sus notas sobre seguridad en cuevas, tratando de memorizar datos importantes sobre la navegación subterránea. Tommy pasó durante el período de almuerzo en la biblioteca, leyendo un último artículo sobre Mammoth Cave. Descubrieron que el área que planeaban explorar había estado cerrada al público desde 1989, después de que un pequeño cavernícola hiriera 2 espeleólogos experimentados. Esta información debería haberle preocupado, pero en cambio, la aventura parecía aún más emocionante cuando la escuela terminó a las 2:30 p.m. Los chicos se reunieron en los portabicicletas detrás del edificio. Habían escondido su equipo de exploración en el casillero de Jake. Más temprano,
Esa mañana transfirieron todo a sus mochilas, tratando de parecer casuales mientras preparados para su misión secreta. El viaje a Mammoth Cave tomó 45 minutos en sus bicicletas y siguieron caminos secundarios hasta evitar ser visto por alguien que pueda reconocerlos y hacerles preguntas. El aire de octubre era fresco y limpio, lleno del olor de hojas caídas y humo de madera distante que alcanzaron entrada oculta que Jake había encontrado en el viejo mapa a las 3:20 p.m. estaba exactamente donde él. Artículo de la revista decía que sería una abertura estrecha entre dos rocas grandes, parcialmente oculto por arbustos crecidos. Un pequeño cartel de metal advertía que esta área estaba cerrado al público, pero el cartel era viejo y oxidado. Parecía que habían estado allí durante años. Los chicos escondieron sus bicicletas en el bosque y se pusieron las linternas delanteras. Tommy sintió que su corazón se aceleraba con emoción mientras se acercaban a la entrada de la cueva. Esta era su primera vez, una verdadera aventura, su oportunidad de explorar un lugar donde ningún otro niño de la escuela había estado jamás. Jake fue el primero en apretar. A través de la estrecha abertura entre las rocas, el espacio era más estrecho de lo que parecía desde afuera. Tuvo que quitarse la mochila y la empujó hacia adelante mientras se arrastraba por la entrada. Tommy lo siguió con las manos temblando ligeramente. Mientras se deslizaba a través de la abertura rocosa, la piedra estaba fría y húmeda contra su piel. Por un momento, sintió atrapado entre las rocas, pero luego siguió adelante y emergió en una más grande espacio donde Jake estaba esperando. Michael llegó último luchando más que los demás, porque su mochila era más pesada con todos sus cuadernos y materiales adicionales. La abertura pareció atraparlo mientras se arrastraba raspando contra sus hombros y espalda a las 3:45 p.m. Los tres niños estaban dentro del sistema de cuevas. Estaban juntos en una cámara del tamaño de un armario grande, y sus faros creaban círculos en movimiento. La luz en las paredes de piedra oscura hacía que el aire oliera diferente aquí, terroso y antiguo como algo que había estado oculto de la luz del sol durante millones de años. Ninguno de ellos se dio cuenta de que esto sucedería. Sería la última vez que los tres estarían juntos. La primera cámara conducía a un túnel, estrecho que descendía hacia en completa oscuridad. Los chicos podían oír el agua goteando en algún lugar a lo lejos, un ritmo constante que resonaba en el muros de piedra. Sus faros revelaron formaciones de piedra caliza rugosa, cubiertas de extraños depósitos minerales que brillaban como joyas bajo la luz artificial. Tommy tomó la iniciativa cuando entraron en el túnel, había estudiado técnicas de exploración de cuevas y sabía marcar su camino para poder encontrar la salida de regreso. Usé trozos de cinta de agrimensor de color naranja brillante y los até a las proyecciones rocosas cada 50 pies. El túnel era angosto, pero no eran incómodos, por lo que podían caminar erguidos la mayor parte del tiempo, aunque ocasionalmente tenían que agacharse. Formaciones rocosas bajas. El suelo era irregular y estaba cubierto de piedras sueltas, parches, de barro resbaladizo. Después de caminar durante unos 15 minutos, llegaron a un cruce donde el túnel se dividió en tres caminos diferentes. Jake sacó el mapa fotocopiado que habían traído, tratando de hacer coincidir su ubicación con los dibujos preliminares en el artículo de la revista. Michael sugirió que eligieran el medio camino que parecía inclinarse hacia arriba, hacia lo que podría ser otra cámara de Tommy. Quería explorar el camino de la izquierda que parecía más ancho y más fácil de navegar. Jake se sintieron atraídos por el camino correcto porque parecía conducirlos más profundamente dentro del sistema de cuevas. Pasaron 10 minutos debatiendo ¿en qué dirección ir? Finalmente Jake tomó la decisión por ellos, como el oficial no oficial. El líder de su grupo declaró que explorarían primero el camino correcto si era necesario. Condujo a un callejón sin
salida o se volvió demasiado difícil, siempre podían regresar y probar una de las otras rutas correctas. Dot. El camino era diferente al túnel de entrada. Era más ancho pero tenía un techo más bajo, lo que los obligaba a caminar de media hora. Posición. Agachada. Las paredes mostraban signos de daño por agua con secciones lisas, Dot, donde los arroyos subterráneos habían tallado canales a través de la piedra caliza durante miles de años, aproximadamente 30 minutos. Durante su exploración descubrieron su primera formación de cueva real, una pequeña cámara subterránea llena de estalactitas y estalagmitas. Los niños quedaron asombrados por la belleza natural escondida debajo de la tierra. La linterna de Tommy reveló formaciones que parecían cascadas congeladas y flores de piedra Dot. Pasaron 20 minutos en esta cámara, turnándose para describir lo que vieron y tratando de imaginar cuánto tiempo les había llevado Dot para que estas formaciones crecieran. Michael llenó 3 páginas de su cuaderno con observaciones y bocetos, pero no estaban solos en el sistema de cuevas Dot. Se prepararon para salir de la cámara y continuar explorando. Tommy escuchó algo Dot que le heló la sangre, pasos lentos y deliberados pasos que resonaban desde en algún lugar más profundo de los túneles. Tommy levantó la mano, indicando a los demás que dejaran de moverse repentinamente. Dot, silencio. Los 3 chicos podían oír claramente el sonido de alguien caminando. A través de los túneles que tenían delante, los pasos eran irregulares, a veces rápidos, a veces lento como si la persona tuviera problemas para navegar en la oscuridad. Jake susurró que podría ser un guardabosques que revisaba las secciones cerradas de la cueva. Michael sugirió que podría ser otro grupo de exploradores Dot que había encontrado la misma entrada oculta, pero Tommy sintió que algo andaba mal. Dot. Los pasos no sonaban bien. Parecían arrastrarse ligeramente, como si la persona estuviera heridos o cargando algo pesado. Los niños se quedaron congelados en la cámara durante varios minutos escuchando los extraños sonidos que resonaban a través de los túneles. Los pasos se acercaban por unos segundos, segundos, y luego se desvanecen, y luego regresan nuevamente desde una dirección diferente. Dot era imposible decir exactamente de dónde venían los sonidos o qué tan lejos podía estar la persona. Finalmente Jake decidió, deberían investigar si era un guardabosques. Explicarían que solo eran estudiantes curiosos interesados en geología. Si fuera otro explorador tal vez, podrían compartir información sobre el sistema de cuevas. Dejaron la cámara y continuó más profundamente en el túnel derecho. El techo se volvió aún más bajo, forzando en algunas secciones. Los faros les permitían arrastrarse sobre manos y rodillas, Dot sombras danzantes en las paredes, mientras avanzaban lenta y cuidadosamente arrastrándose durante unos 10 minutos. Llegaron a otro cruce. Esta vez solo había 2 opciones. Un pasaje estrecho Dot, que continuaba recto hacia adelante, o una abertura más amplia que se curvaba hacia la izquierda Dot. Los pasos parecían venir del pasaje que iba directo a Tommy, que estaba empezando a sentirse nervioso por su situación aventura. Habían estado bajo tierra durante más de 1 hora y se estaban alejando más de la entrada de lo que habían imaginado. Dot. Originalmente había planeado que su abuela lo esperara en casa a las 6 p.m. Y así fue Dot. Ya pasadas las 5 p.m., pero Jake estaba más emocionado que nunca, el misterioso. Los pasos significaban que estaban cerca de descubrir algo realmente interesante. Tal vez encontrarían evidencia de otras cosas, Dot, exploradores de cuevas, o incluso descubrir una nueva cámara que no estaba en ningún mapa. Oficial Michael estaba documentando cuidadosamente su ruta en su cuaderno, dibujando mapas aproximados y anotando los puntos de referencia importantes que estaba observando. Dot le preocupaba perderse, pero confiaba en los marcadores de cinta naranja de Tommy para guiarlos de regreso a la entrada. Dot. Eligieron seguir el paso recto hacia el origen de los pasos. Este túnel era diferente a todo lo que habían visto.
Había visto antes que las paredes eran más lisas, como si hubieran sido talladas por el agua fluyendo durante un tiempo muy largo, extraño. Las marcas cubrían las superficies de piedra, no formaciones naturales, sino arañazos y símbolos que parecían casi como escritura. Tommy se detuvo a examinar estas marcas. Más de cerca no parecían grafitis modernos dejados por otros exploradores. Los arañazos eran profundos y viejos, llenos de depósitos minerales que sugerían habían sido hechos hace muchos años, y algunos de los símbolos parecían familiares. Letras o números, pero no podía leerlos claramente con la tenue luz de su linterna. Mientras se adentraban más en este extraño túnel, los pasos se detuvieron. De repente, el silencio era más aterrador. Más allá de los misteriosos sonidos que habían escuchado, se sentía como si algo los estuviera esperando. En la oscuridad que tenían delante fue cuando oyeron el primer grito. El grito resonó. A través de los túneles, nada como lo que los chicos habían escuchado antes. No era del todo humano, pero tampoco era un animal. Era un sonido de puro terror y dolor que parecía venir de todas partes, y en ningún lugar, y al mismo tiempo, los tres chicos se congelaron en el lugar. Sus corazones latían con fuerza, tan fuerte que podían oír su propio pulso en sus oídos. El grito duró aproximadamente 10 segundos, y luego se desvaneció en un gemido bajo que desapareció gradualmente en la oscuridad. Jake fue el primero en hablar. Su voz apenas era más que un susurro. Sugirió que alguien podría estar herido y necesitar ayuda. Tal vez otro explorador se había caído o había quedado atrapado en algún lugar. El sistema de cuevas, por aterrador que hubiera sido el grito, no podían simplemente irse. Alguien que podría estar herido. Tommy no estaba tan seguro de algo sobre el sonido. Se sentía mal, antinatural. Le recordaba las historias que le había contado su abuela sobre viejos accidentes mineros, sobre voces que supuestamente aún resonaban en pozos de minas abandonados. Años después de que los mineros habían muerto, Michael ya estaba escribiendo en su cuaderno, tratando de registrar exactamente lo que habían oído. Anotó la hora, el lugar y una descripción detallada. Descripción del sonido. Su mente científica estaba trabajando para encontrar una explicación lógica. Para explicar lo que habían experimentado, los chicos debatieron si debían continuar hacia adelante o regresar hacia la entrada. Habían estado bajo tierra durante más de 1 hora y media, y Tommy estaba preocupado por el tiempo. Pero él pensaron que alguien podría necesitar ayuda. Era más fuerte que su miedo, y decidieron, avanza, pero con más cuidado que antes. Jake abrió el camino. Seguido por Tommy y Michael, lo seguían de cerca y se movían lentamente, deteniéndose cada pocos pasos para escuchar más sonidos. El túnel empezó a descender más abruptamente. El aire se sentía diferente aquí, más denso y más húmedo. Sus faros. Se reveló que las paredes estaban cubiertas con una fina capa de humedad que hacía que las superficies de piedra brillaran como vidrio negro. Después de caminar otros 10 minutos, llegaron a la parte más peligrosa de su viaje, un pasaje estrecho donde tuvieron que apretarse entre dos grandes formaciones rocosas. El espacio apenas era suficiente, lo suficientemente ancho para una persona a la vez, y el suelo descendía hacia la oscuridad. Por un lado, Jake fue el primero. Tanteando con cuidado su camino a través del estrecho espacio. Las paredes de roca presionaron contra sus hombros mientras se movía de lado paso a paso. Al pasar, su linterna frontal mostró que el pasaje tenía solo unos 6 pies de largo, pero se sintió mucho más en la oscuridad claustrofóbica. Tommy siguió con sus manos temblorosas mientras presionaba contra las frías paredes de piedra. A mitad del pasillo oyó algo que le hizo «Deja de moverte». Respirando alguien, respiraba con dificultad en algún lugar muy cercano, pero no podía
Decir de dónde provenía el sonido venía de Michael, que todavía estaba al otro lado del pasillo, esperando su turno para pasar por el estrecho espacio. Podía ver la linterna frontal de Tommy detenida en medio del pasillo, pero no podía entender por qué Tommy no estaba allí. Avanzando, fue entonces cuando ocurrió el accidente, cuando Tommy intentó avanzar. A través del estrecho pasaje, algo se movió en la formación rocosa sobre él, y escuchó un sonido chirriante, como masivo dot. Las piedras se movían una contra la otra antes de que pudiera reaccionar. Un gran trozo de piedra caliza se desprendió del techo y se desplomó. La roca que caía era demasiado grande para aplastarlo por completo, pero estaba perfectamente posicionado para inmovilizarlo, pero la roca se encajó entre él y ella. Las paredes del estrecho pasaje atraparon el cuello y el hombro de Tommy contra el piso de piedra. No podía moverse hacia adelante ni hacia atrás. Jake escuchó el choque, y el grito de dolor de Tommy hizo que inmediatamente se diera la vuelta y tratara de alcanzar a su amigo, pero la roca caída lo derribó por completo. Bloqueó el paso. No había forma de que Jake regresara a donde estaba atrapado Tommy. Michael vio lo que había sucedido, Desde el otro lado podía ver las piernas de Tommy sobresaliendo de debajo de la roca, pero tampoco podía alcanzarlo Los tres amigos ahora estaban separados por toneladas de roca sólida con Tommy atrapado en el Tommy del medio. Estaba consciente, pero con un dolor terrible, la roca lo presionaba contra su cuello y hombro, lo que le dificultaba respirar. Podía mover ligeramente los brazos y las piernas, pero cualquier intento para liberarse solo empeoró el dolor y llamó a sus amigos La voz resonó extrañamente en el espacio confinado. Jake intentó encontrar otra manera alrededor del bloqueo, pero el estrecho pasaje era la única ruta entre las dos secciones del túnel que buscaba. Frenéticamente, con su linterna frontal, buscando cualquier grieta o abertura que le permitiera alcanzar a Tommy Michael se acercó a la roca desde su costado tratando de encontrar una manera de moverla o crear espacio para que Tommy escapara, pero la roca era enorme y probablemente pesaba varios cientos de libras. Se necesitaría un equipo especial. Jake y Michael trabajaron desesperadamente para liberar el equipo y a varias personas para mover algo tan pesado durante 20 minutos. Su amigo, intentó usar rocas sueltas como palancas, intentando mover la roca. Incluso unos centímetros. Buscaron para rutas alternativas a través del sistema de cuevas. Nada funcionó. La voz de Tommy cada vez estaba más débil, y la presión en su cuello estaba afectando su capacidad de respirar normalmente. Les dijo a sus amigos que estaba mareado y su visión comenzaba a nublarse. Fue entonces cuando Jake tomó una decisión que lo haría perseguirlo por el resto de su vida. Le dijo a Tommy que mantuviera la calma y conservara su fuerza. Él y Michael volverían a la superficie y buscarían ayuda traiga, equipo de rescate y espeleólogos experimentados, que puedan mover la roca de forma segura. Michael quería quedarse con Tommy, pero Jake lo convenció de que debían permanecer juntos porque el sistema de cuevas era confuso y sería fácil para una persona perderse tratando de encontrar la entrada sola. Su única posibilidad de la salvación de Tommy era llegar a la superficie lo más rápido posible y traer ayuda profesional. Tommy les rogó que no lo hicieran dejarlo solo en la oscuridad, pero Jake prometió que volverían con ayuda en unas pocas horas. Dejó su linterna extra y baterías donde Tommy pudiera alcanzarlas. Michael dejó algo de su comida y agua también. El último. Lo único que oyó Tommy fue el sonido de los pasos de su amigo desvaneciéndose en la oscuridad. Túneles que lo dejan atrapado y solo en la oscuridad de la tierra Jake y Michael llegaron a la superficie a las 7:15 p.m., casi 4 horas después de haber entrado en la cueva Ambos chicos estaban exhaustos. Sucios y aterrorizados por la condición de su amigo, fueron, en bicicleta directamente a la sede del Parque Nacional.
Mammoth Cave, donde encontraron un guardia de seguridad nocturno Dot al principio. El guardia no creyó su historia. 3 adolescentes, explorando secciones cerradas del sistema de cuevas. Parecía imposible. La entrada oculta que describieron no se suponía que fuera accesible al público, pero cuando Jake y Michael le mostró la cinta naranja del agrimensor todavía pegada a su ropa y los mapas detallados que Michael había dibujado, se dio cuenta de que estaban diciendo la verdad. El guardia llamó inmediatamente al equipo de rescate de emergencia del parque durante 30 minutos. Se reunieron 4 especialistas experimentados en rescate de cuevas, con el equipo adecuado, 2 equipos como gatos hidráulicos, herramientas para movimiento de rocas, sistemas de iluminación portátiles y suministros médicos. Pero había un problema. Jake y Michael no podían recordar exactamente cómo regresar a donde estaba Tom y Dot. Estaban atrapados en el pánico por llegar a la superficie. Habían tomado varios giros equivocados y no habían prestado atención a los marcadores de cinta naranja de Tommy. Indicaban que el sistema de cuevas tenía docenas de túneles interconectados y sin una ruta clara, el equipo de rescate podría pasar. Días buscando la ubicación correcta, donde los chicos llevaron al equipo de rescate a la entrada oculta. Pero una vez bajo tierra, su memoria se volvió poco fiable. Dot. Cada túnel parecía igual, bajo la luz artificial que la cámara, con estalactitas y estammitas, podría haber tenido Dot. Ha sido una de varias formaciones similares durante 6 horas. El equipo de rescate buscaron a través del sistema de cuevas, siguiendo pistas falsas y túneles sin salida. Llamaron a Tommy por su nombre Dot. Estaban constantemente escuchando cualquier respuesta que pudiera guiarlos a su ubicación, pero el sistema de cuevas absorbía el sonido Dot. De formas extrañas hacían ecos y distorsionaban las voces hasta que era imposible determinar de dónde provenían los sonidos. Venían de las 2:00 a.m. del 28 de octubre, y la búsqueda se realizó temporalmente, Dot suspendido, el equipo de rescate. Necesitaba descansar y reorganizar sus esfuerzos que cubrió menos de minutos, la mitad de las posibles combinaciones de túneles, y Tommy había estado atrapado durante casi 12 horas. Jake y Michael fue llevado a la estación de policía local donde fue interrogado sobre su exploración no autorizada de la cueva Dot. Los niños estaban exhaustos y traumatizados y proporcionaron tantos detalles como pudieron, Dot recuerdan, pero sus descripciones de la ruta se volvieron más confusas a medida que pasaban las horas. Sus padres llegaron a la comisaría alrededor de las 3 a.m. La señora Morrison se derrumbó al enterarse de que su nieto estaba atrapado. Dot, el padre de Jake, estaba furioso por el comportamiento imprudente del niño, pero su ira comenzó a preocuparse al darse cuenta de lo grave que se había vuelto la situación. Los padres de Michael estaban tranquilos pero devastados porque se habían mudado a Kentucky para darle a su hijo una vida más segura y tranquila de la que había conocido en California ahora. Sus peores temores se habían hecho realidad de la manera más inesperada. La búsqueda se reanudó al amanecer del 28 de octubre con personal de rescate adicional de 3 condados circundantes, pero Mammoth Cave era vasta y compleja con nuevos túneles siendo descubierto regularmente, encontrando a un adolescente atrapado en un espacio tan enorme. El sistema requeriría una suerte increíble o información mucho más detallada sobre su ubicación exacta a medida que las horas se convertían en días de esperanza para Tommy Dot. La supervivencia comenzó a desvanecerse. La búsqueda de Tommy Morrison se convirtió en la cueva más grande. Operación de rescate en la historia de Cookie. Más de 40 rescates profesionales en cuevas, los especialistas, se unieron al esfuerzo junto con decenas de voluntarios de las comunidades locales, y la historia llegó a los titulares. Periódicos de todo el estado que llaman la atención sobre los peligros de la exploración de cuevas sin supervisión. Jake y Michael
Pasaron 3 días bajo tierra con varios equipos de rescate intentando volver sobre sus pasos y localizar el pasaje donde Tommy estaba atrapado, pero el sistema de cuevas parecía diferente. De alguna manera, túneles. Recordado, como amplio y fácil de navegar, ahora parecía estrecho y traicionero. Las cámaras que habían encontrado rápidamente durante su primera exploración permanecieron ocultas. A pesar de horas de búsqueda cuidadosa, en el tercer día de búsqueda, un equipo creyó oír débiles golpes DOT provenientes de las profundidades del sistema de cuevas. Siguieron los sonidos durante más de 2 horas llamando a Tommy y escuchando DOT para obtener respuestas. Pero el golpeteo se detuvo de repente y nunca encontraron su origen. DOT. Otro equipo descubrió cinta de topógrafo naranja fresca atada a formaciones rocosas DOT, en una sección de la cueva que Jake y Michael no recordaban haber visitado. La cinta era idéntica a los marcadores de Tommy. Había estado usando, pero se encontró en túneles que no coincidían con ninguna de las descripciones de los chicos de su ruta extraña. Comenzaron a pasar cosas con los equipos de búsqueda. Los equipos funcionaban mal en áreas específicas de la cueva. Las linternas se atenuaría o fallaría por completo incluso con baterías nuevas. Comunicación por radio DOT. Los dispositivos captaban estática, que sonaba casi como voces susurradas, informaron varios espeleólogos experimentados DOT, sintiendo que los observaban mientras trabajaban en los túneles más profundos. Otros mencionaron escuchar pasos DOT, haciendo eco de las áreas en las que ya habían buscado a fondo. Un líder del equipo de rescate, un hombre con 20 años de experiencia en cuevas, experiencia de rescate, solicitó ser reasignado a operaciones de superficie después de pasar una noche bajo tierra que nunca explicó lo que lo había asustado el 31 de octubre. 4 días después de que Tommy desapareció, la búsqueda oficial fue. Los expertos en rescate de cuevas a escala reducida explicaron que la supervivencia sin alimentos era poco probable que hubiera agua y refugio adecuado más allá de las 72 horas de temperaturas de octubre DOT. El metro habría estado cerca del punto de congelación y Tommy llevaba solo ropa ligera. Jake y Michael regresaron a la escuela, pero ninguno de los dos podía concentrarse en las actividades normales. Pasaban todas las tardes en la cueva DOT entrada con la esperanza de escuchar alguna señal de que Tommy todavía estaba vivo. Noticias locales, los periodistas los entrevistaron repetidamente y les pidieron detalles sobre su amigo y su exploración no autorizada del lugar DOT. La amistad del chico comenzó a cambiar bajo la presión de la culpa y el dolor. Jake se culpó a sí mismo por haberlos llevado al cueva y por tomar la decisión de dejar a Tommy solo. Michael se obsesionó con sus notas y mapas, convencido de que se perdió un detalle crucial que podría haber salvado a su amigo. La abuela de Tommy nunca perdió la esperanza DOT. Visitamos la entrada de la cueva todos los días, a veces quedándonos desde el amanecer hasta el atardecer DOT. Ella trajo mantas, café caliente y sándwiches para los rescatistas que todavía estaban buscando. Su fe en que el hallazgo de Tommy con vida mantuvo motivados a algunos voluntarios de búsqueda mucho después de que los equipos oficiales hubieran declarado la misión desesperada, pero cuando octubre se convirtió en noviembre, incluso la señora Morrison comenzó a aceptar que su nieto podría no volver nunca a casa exactamente el 27 de noviembre. Un mes después de que los chicos entraron a la cueva, todo cambió. La llamada llegó a las 6:43 a.m. de un viernes por la mañana. Un nuevo equipo de búsqueda de voluntarios trabajando en una sección de la cueva que había sido explorada docenas de veces antes escuchó algo que les hizo detener todo DOT. Estaban haciendo algo. Alguien estaba cantando. La voz era débil y torpe, pero inconfundiblemente humano. Provenía de la misma zona donde los equipos de rescate habían estado buscando durante semanas a los voluntarios DOT. Siguieron el sonido a través
de túneles que habían mapeado y limpiado varias veces durante el mes anterior y encontraron Tommy Morrison estaba vivo. Estaba exactamente donde Jake y Michael habían dicho que estaría atrapado bajo la misma roca en el paso estrecho entre formaciones rocosas, pero el descubrimiento planteó más preguntas. Entonces respondió porque lo que encontraron era imposible. Tommy estaba alerta y respondía, estaba delgado y pálido, pero no estaba deshidratado ni matando de hambre a alguien. Había estado cuidándolo durante el mes que estuvo atrapado bajo tierra, y el equipo de rescate comenzó de inmediato. Mientras trabajaban para liberarlo de debajo de la roca, utilizaron equipo hidráulico para levantar la enorme roca lo suficiente para que Tommy pudiera salir de debajo de toda la operación. Tomó horas, pero Tommy emergió de su encarcelamiento de un mes en condiciones notablemente buenas tan pronto como ya estaba libre. Tommy empezó a preguntar por Jake y Michael. Quería saber a dónde se habían ido sus amigos y por qué no habían ido. Regresarán por él como prometieron cuando los rescatistas explicaron que Jake y Michael habían llegado sanos y salvos a la superficie. Que había pasado un mes desde el accidente, Tommy se sintió confundido y agitado según Tommy. Jake y Michael lo había dejado hacía solo 3 días, y no recordaba haber estado atrapado durante un mes entero. Recordaba la roca Dot cayendo y atrapándolo en su lugar, pero todo lo que siguió después no estaba claro. Y lo más inquietante fue la explicación de Tommy de cómo había sobrevivido. Afirmó que alguien lo había estado visitando regularmente y le llevaba agua y pequeñas cantidades de comida. La persona aparecía de repente, en la oscuridad, más allá de su alcance, coloca comida y agua donde pueda acceder a ellas y luego desaparece sin dejar rastro. Hablando con Tommy, dijo que nunca vio claramente a su misterioso cuidador. Siempre permanecía fuera del alcance de su linterna, moviéndose con cuidado y en silencio por los túneles. A veces escuché su respiración o pasos suaves, pero cada vez que llamaba no había respuesta, y el equipo de rescate buscó. Examinaron a fondo el sistema de cuevas buscando cualquier señal de otra persona, pero no encontraron evidencia de que alguien más hubiera estado allí. Los túneles durante el último mes no hay huellas, no hay contenedores de comida, no hay equipo para acampar, no hay rastro de presencia humana. A excepción del propio Tommy, los exámenes médicos en el hospital revelaron que Tommy estaba desnutrido, pero no tan severamente que había perdido alrededor de 15 libras durante su mes bajo tierra, pero su condición era consistente con la de alguien que había estado recibiendo pequeñas cantidades de comida y agua regularmente. Sin esto, cuidado, habría muerto a los pocos días del accidente, pero ¿quién lo había estado alimentando y cómo lo había hecho? Accedieron al sistema de cuevas selladas sin ser detectados por las extensas operaciones de búsqueda. Los recuerdos de Tommy de su mes bajo tierra eran fragmentados y extraños. Durante entrevistas con médicos, psicólogos y especialistas en rescate de cuevas, proporcionó detalles que parecía imposible, pero fueron entregados con total sinceridad, recordó. El accidente claramente, el sonido chirriante de la roca al moverse la roca cayendo. Sintió un dolor intenso cuando lo aplastó contra el suelo de piedra y recordó que Jake y Michael prometieron regresar con ayuda. Al escuchar sus pasos desvanecerse en los túneles, sus recuerdos se volvieron oníricos e inconsistentes. A veces pensaba que había estado atrapado solo unas horas, y otras veces sentía que había estado bajo tierra durante años. La oscuridad jugó una mala pasada con el tiempo, haciendo que los minutos parecieran horas y horas. Desapareció por completo el misterioso cuidador que apareció por primera vez en lo que Tommy creía que era su segundo día bajo tierra, y había estado pidiendo ayuda con su voz resonando a través de los túneles vacíos, cuando escuchó pasos suaves acercándose desde la dirección en la que Jake y Michael se habían ido. Tommy gritó, pensando que sus amigos habían regresado. Pero en lugar de escuchar voces familiares que respondían, solo escuchó voces cautelosas. Movimientos en la oscuridad más allá de su posición atrapada.
Alguien estaba allí justo ahora, Dot fuera del alcance de su linterna defectuosa, pero no respondieron a sus preguntas ni a sus llamadas de ayuda. Entonces él sintió agua goteando sobre sus labios, no las gotas aleatorias del techo de la cueva Dot. Pero, al verter con cuidado un chorro constante en su boca, el agua estaba limpia y fría, mejor que cualquier otra que hubiera bebido. Había probado jamás cuando había bebido lo suficiente el flujo se detuvo y escuchó un sonido tranquilo pasos que se alejaban. Este patrón se repetía cada pocas horas durante su cautiverio. La persona misteriosa. Aparecen en silencio, proporcionan agua, a veces dejan pequeños trozos de comida dentro de su llegar y luego desaparecer de nuevo en los túneles. Tommy nunca los vio. Claramente. Nunca los oyó. Hablar nunca los entendió quiénes eran o por qué lo ayudaban. La comida era sencilla pero nutritiva. Trozos de pan pequeños, trozos de queso de vez en cuando, frutos secos o nueces. Todo era fresco, no el tipo de suministros de emergencia que los exploradores de cuevas podría llevar a alguien que trajera comida del mundo de la superficie y se la entregara a Tommy en su prisión subterránea. Tommy también describió extraños sueños o visiones durante su tiempo bajo tierra. Dijo que a veces se escucha música resonando a través de los túneles. No canciones modernas, sino antiguas. Melodías que sonaban como si vinieran de otro siglo. Oía voces que hablaban en idiomas que no conocía. Reconoció y a veces veía luces moviéndose en la distancia que no eran linternas ni faros. Lo más inquietante eran sus recuerdos de los pasos, no solo los movimientos cuidadosos de su cuidador, sino otros sonidos y grupos, de la gente camina por los túneles, a veces marchando al ritmo de los soldados, a veces arrastrándose lentamente, como llevaban cargas pesadas. Estos sonidos siempre provenían de áreas del cueva que los equipos de rescate habían declarado vacía y registraron exhaustivamente, cuando los psicólogos sugirieron que el hambre, el aislamiento y el estrés podrían haber causado alucinaciones. Tommy se frustró e insistió en que todo lo que recordaba realmente había sucedido. Podía describir el sabor del agua Dot, la textura de la comida, los sonidos específicos de diferentes pasos. Sus recuerdos eran demasiado detallados y consistentes para ser simples fantasías. Pero si Tommy estaba contándola, la verdad es que alguien había estado viviendo en Mammoth Cave durante todo el mes que duró la operación de búsqueda. Se ha estado moviendo a través de túneles que se suponía que estaban vacíos, evitando a docenas de rescatistas y cuidando a un hombre atrapado Dot adolescente sin dejar rastro alguno de su presencia. La pregunta que rondaba a todos los involucrados en el rescate era simple: ¿qué había mantenido vivo a Tommy Morrison? El descubrimiento de Tommy Morrison vivo, después de un mes bajo tierra, atrajo la atención nacional de los equipos de noticias. De las principales, las cadenas de televisión, llegaron a Kentucky para cubrir la historia de los expertos en rescate de cuevas, DOT. De todo el mundo, vinieron a estudiar lo que llamaban el milagro de Mammoth Cave. Pero cuanto más investigaba la supervivencia de Tommy, más misterioso se volvía el caso del FBI DOT. Se llamó a especialistas para que examinaran el sistema de cuevas en busca de evidencia del cuidador desconocido. Utilizaron técnicas avanzadas DOT equipo para buscar huellas dactilares, muestras de ADN, fibras de tela o cualquier otro rastro DOT que podrían identificar quién había estado ayudando a Tommy. Los resultados fueron desconcertantes. DOT no se encontró evidencia de que alguien más hubiera estado en el sistema de cuevas durante el último mes. Excepto Tommy y el funcionario DOT, los equipos de búsqueda encontraron los túneles donde Tommy afirmó que había aparecido su cuidador, pero no mostraron señales de tráfico humano regular DOT. No había zonas de almacenamiento de alimentos, ni sitios para acampar, ni escondites ocultos de suministros. Aún más extraño fue el descubrimiento de que el área donde Tommy había quedado
Atrapado fue completamente inaccesible para los equipos de búsqueda durante la mayor parte de su operación, que duró un mes debido a un derrumbe secundario. Había ocurrido 3 días después del accidente de Tommy, bloqueando los túneles que conducían a su ubicación la ruta. Jake y el camino que Michael había usado para escapar, ahora estaba sellado por toneladas de rocas caídas. Se había registrado un derrumbe secundario en los informes del equipo de búsqueda y era él la razón por la que nunca encontraron a Tommy durante sus extensas búsquedas. Los rescatistas asumieron que los túneles estaban vacíos porque no había forma de que nadie pudiera llegar a ellos desde el sistema de cuevas principal, pero de alguna manera Tommy, un misterioso cuidador, había estado accediendo a esta área sellada regularmente durante un tiempo. Durante el mes pasado habían estado llevando comida fresca y agua a Tommy, a pesar de que todas las rutas conocidas para llegar a su ubicación estaban los especialistas en mapeo subterráneo. Completamente bloqueado, utilizaron sonar y tierra. Un radar de penetración para buscar pasajes ocultos que pudieran conectar con los túneles sellados no encontró evidencia de ello. Raíces secretas o sistemas de cuevas no descubiertos, según su equipo, el área donde Tommy había quedado atrapado. Era completamente aislado del resto de Mammoth Cave. La investigación se expandió para incluir comunidades locales de todo el mundo. Sistema de cuevas. Agentes del FBI entrevistaron a residentes, dueños de tiendas y empleados del parque en busca de cualquiera que pudiera. Han estado comprando cantidades inusuales de alimentos o agua durante el último mes, y no encontraron ninguna actividad sospechosa. Investigaron la posibilidad de que alguien hubiera estado viviendo en secreto en el sistema de cuevas durante un período prolongado. Las personas sin hogar a veces buscaban refugio en cuevas durante el clima frío y era posible que alguien estableció un campamento oculto en las secciones inexploradas de Mammoth Cave. Pero esta teoría también se desmoronó bajo investigación. Vivir en un sistema de cuevas requiere suministros, equipo y regularidad. El FBI no encontró evidencia de acceso a la superficie para obtener alimentos y agua a largo plazo. Habitación humana en cualquier lugar de las áreas accesibles de la cueva. Más importante aún, los túneles sellados donde si Tommy hubiera quedado atrapado, habría sido imposible para cualquiera alcanzarlo de manera constante durante un período de un mes. Se consultó a historiadores locales para investigar cualquier leyenda o historia sobre Mammoth Cave que pudiera explicar el misterioso cuidador que descubrieron, añadió otra capa de extrañeza a un ya imposible situación. La investigación sobre la historia de Mammoth Caves reveló información inquietante que había sido en gran medida olvidado por las comunidades locales durante la Guerra Civil. El sistema de cuevas se había utilizado durante más de solo turismo y exploración científica. En 1863, un grupo de soldados confederados habían utilizado los túneles ocultos como base secreta para operaciones de guerrilla contra las fuerzas de la Unión en Kentucky. Estos soldados aislados de su ejército principal y declarados desertores por sus propios comandantes habían vivido en la clandestinidad durante varios meses durante el duro invierno de 1863 a 1864. Los registros históricos de ese período estaban incompletos, pero los relatos periodísticos de 1864 describió informes extraños de agricultores locales que vivían cerca de la cueva. El sistema afirmaba oír voces y ver luces moviéndose bajo tierra. Por la noche. Reportaron haber encontrado evidencia de que alguien estaba robando comida de sus granjas y los vendedores de raíces, soldados sindicales. Finalmente, descubrieron el escondite confederado en marzo de 1864, según informes militares. Selló varias entradas de cuevas con explosivos para evitar su uso posterior por parte de las fuerzas enemigas, pero los registros sugirieron que no todos los soldados confederados fueron capturados. Algunos pudieron haber quedado atrapados subterráneo cuando las entradas estaban selladas,
El folclore local de finales del siglo XIX incluía historias sobre cuevas espíritus que ayudaron a viajeros y exploradores perdidos. Estos cuentos describen figuras misteriosas que aparecían en la oscuridad para guiar a las personas perdidas de regreso, para poner a salvo o proporcionar comida y agua a quienes estaban en peligro. La mayoría de los historiadores desestimó estas historias como típicas leyendas fronterizas, similares a cuentos sobre ángeles guardianes o fantasmas útiles que eran comunes en comunidades aisladas, pero las historias compartían características notablemente similares, detalles, con el relato de Tommy sobre su misterioso cuidador. Los espíritus de la cueva siempre fueron descritos como figuras silenciosas, que apareció de repente en la oscuridad, brindó ayuda sin hablar entonces, desaparecieron de nuevo en los túneles. Se decía que eran más activos en tiempos de crisis y parecían ayudar a las personas que quedaron atrapados, perdidos o en peligro mortal. Un relato particularmente detallado de 1887 describió a un ingeniero de minas que se perdió en Mammoth. Durante la expedición de reconocimiento, afirmó que una figura silenciosa lo condujo a través de kilómetros de túneles hasta una entrada conocida que lo dejaba agua fresca y comida a intervalos regulares durante el viaje, como si Tommy, el ingeniero, nunca hubiera visto a su ayudante claramente y no recibió respuesta cuando intentó comunicar estos hechos históricos. Los relatos plantearon preguntas inquietantes sobre la experiencia de Tommy si hubiera sido ayudado por la misma presencia misteriosa que se habían reportado en Mammoth Cave durante más de un siglo. Eran los espíritus de la cueva del folclore local, en realidad los fantasmas de los soldados confederados que habían muerto bajo tierra durante la Guerra Civil. Hay una explicación más inquietante. ¿Podrían los descendientes de esos soldados atrapados seguir viviendo en el espacio oculto? Las profundidades de Mammoth Cave mantienen una existencia secreta que ha durado más de 120 años, mientras la investigación en la supervivencia de Tommy continuaron sucediendo cosas extrañas a las personas involucradas en el caso. Los agentes del FBI encontraron sus informes, fueron clasificados a niveles que parecían excesivos para una simple historia de rescate en una cueva. Registros médicos del examen de Tommy fue sellado y eliminado de los archivos del hospital. Los rescatistas que encontraron a Tommy con vida fueron transferidos discretamente a otras tareas o alentados a tomar medidas tempranas tras su jubilación. Varios miembros del equipo informaron haber sido visitados en sus hogares por funcionarios del gobierno, que les pidieron que firman acuerdos de confidencialidad sobre el caso Jake y Michael, los dos chicos que había escapado de la cueva. Comenzó a sufrir acoso en la escuela y en algunas personas de su comunidad los culparon por la terrible experiencia de Tommy, alegando que la aventura imprudente había causado un trauma y gastos innecesarios. Otros susurraban que los chicos estaban mintiendo sobre partes de su historia que sugieren que sabían más sobre el misterioso cuidador de Tommy de lo que admitían. Los chicos desarrollaron serios problemas psicológicos en los meses posteriores al incidente. Jake se volvió retraído y dejó de participar en las actividades normales de los adolescentes y pasó la mayor parte del tiempo solo, negándose a hablar sobre la cueva o responder preguntas sobre su exploración del rendimiento académico de Michael, que siempre había sido excelente. De repente decayó drásticamente. Sus maestros informaron que parecía distraído y temeroso. Miraba constantemente por encima del hombro como si esperara que lo siguieran cuaderno tras cuaderno, con dibujos obsesivos de túneles de cuevas y objetos extraños. Símbolos que se parecían a las marcas que habían visto en las paredes de la cueva de Tommy. La recuperación también fue más complicada de lo que sus médicos habían esperado. Inicialmente, su condición física mejoró rápidamente y continuó experimentando vívidas pesadillas sobre su tiempo bajo tierra. Afirmó que aún podía oír los misteriosos pasos resonando en sus sueños e insistió en que su cuidador todavía estaba tratando de comunicarse con él. Lo más inquietante
fueron las afirmaciones de Tommy de que no podía recordar cosas que habían sucedido en Mammoth Cave antes de su propia experiencia. Describió eventos y conversaciones involucrando a personas que nunca había conocido como si de alguna manera hubiera absorbido recuerdos del sistema de cuevas en sí. Durante las sesiones de terapia, Tommy, de repente, comenzaba hablando sobre los soldados de la guerra civil que se escondían en túneles subterráneos, proporcionó nombres específicos, números de unidad y descripciones de batallas que eran históricamente precisos pero imposibles de tener DOT. Cuando los psicólogos investigaron estos detalles, descubrieron que Tommy era describiendo a soldados reales que habían sido reportados como desaparecidos durante operaciones guerrilleras en Kentucky durante 1863 AD en 1864, Tommy también comenzó a dibujar mapas de sistemas de cuevas que no coincidían con ningún sistema conocido, áreas de Mammoth Cave. Sus mapas mostraban túneles, cámaras y ríos subterráneos que ningún explorador moderno había documentado jamás. Cuando los especialistas en cuevas examinaron estos dibujos, admitieron que los mapas de Tommy eran más detallados y precisos que sus propios estudios profesionales de ciertas áreas. Un acontecimiento aterrador fue la afirmación de Tommy de que su cuidador todavía estaba con él. Le dijo que la misteriosa figura lo había seguido de regreso al mundo de la superficie y continuaba vigilándolo. A veces le dejaba comida extra en la cena y le explicaba que su cueva. Mi amigo tenía hambre. Otras veces tenía largas conversaciones unilaterales, con habitaciones vacías, aparentemente hablando con alguien que solo él podía ver. Dot, la abuela, la señora Morrison, informó que estaban sucediendo cosas extrañas en su casa y que la comida desaparecía de la noche a la mañana. Las puertas se encontraban abiertas por la mañana, a pesar de haber estado cerradas la noche anterior, y ocasionalmente escuchaba pasos Dot. El pasillo, cuando Tommy estaba dormido en su habitación 6 meses después del rescate de Tommy Dot. El guardabosques, retirado llamado William Hayes, se presentó con información de que cambió todo sobre el caso. Hayes había trabajado en Mammoth Cave durante 35 años. Antes de jubilarse en 1990, afirmó tener conocimiento sobre el sistema de cuevas DOT que nunca se habían compartido con el público. Según Hayes, había secciones de Mammoth Cave que habían sido estas áreas que estaban deliberadamente ocultas en los mapas y estudios oficiales. Solo eran conocidas a un pequeño grupo de altos funcionarios del parque y se había mantenido en secreto durante décadas debido a preocupaciones de seguridad y sensibilidad histórica. Hayes explicó que durante la década de 1950, los exploradores de cuevas habían descubrido evidencia de los soldados confederados que habían usado Mammoth Cave como escondite. Durante la Guerra Civil, encontraron campamentos, subterráneos abandonados equipos y lo más inquietante de todo, restos humanos en zonas que habían sido sellados desde 1864, pero también encontraron evidencia de que algunos de los soldados habían sobrevivido más tiempo que alguien se había imaginado que cámaras ocultas contenían diarios con pertenencias personales. Entradas y mensajes tallados que fueron fechados años después de que las entradas de la cueva habían sido excavadas, sido sellado por las fuerzas de la Unión. El descubrimiento más impactante fue una serie de entradas de diario talladas en las paredes de la cueva, aparentemente escritas por un soldado confederado llamado Marcus Weblas. Entradas fechadas entre 1864 y 1867 describió cómo un pequeño grupo de soldados había sobrevivido bajo tierra, encontrando rutas alternativas a la superficie y robando suministros de granjas locales, según el diario tallado de Weblos. Soldados se habían adaptado gradualmente a la vida subterránea y aprendieron a navegar. Sistema de cuevas en completa oscuridad desarrolló métodos para encontrar y almacenar agua y estableció sistemas ocultos, escondites de comida y equipo a lo largo de los túneles. La entrada final del diario, el artículo más perturbador sobre el que Webb escribió, fue el de diciembre de 1867.
siendo el último miembro sobreviviente de su unidad, solo en la oscuridad, pero incapaz de regresar a un mundo de la superficie donde estaría ser arrestado como desertor, expresó su intención de permanecer en la clandestinidad, aceptando permanentemente que el sistema de cuevas se había convertido en su hogar eterno. Hayes afirmó que los funcionarios del parque habían suprimido esta información para evitar atraer a los cazadores de tesoros, y los curiosos que buscaban zonas peligrosas de la cueva también estaban preocupados por las implicaciones históricas de que los soldados confederados sobrevivieran durante años en un sistema de cuevas que técnicamente era territorio de la Unión. Pero las revelaciones de Hayes planteó preguntas aún más inquietantes sobre la experiencia de Tommy. Si Marcus Webb había sobrevivido hasta al menos 1867, era posible que él u otros podrían los descendientes de estos soldados de la guerra civil haber seguido viviendo en las áreas ocultas de Mammoth Cave durante mucho más tiempo. Todavía habitan los túneles más profundos, manteniendo una sociedad secreta que había existido por más de un siglo. Hayes admitió que durante sus años como guardabosques, ocasionalmente había encontrado evidencia de actividad humana en áreas que se suponía estaban completamente aisladas. Huellas frescas en cámaras remotas, señales de que se había almacenado y consumido comida y símbolos extraños tallados en muros en áreas donde no se había realizado ninguna exploración oficial. Hayes reveló significativamente que Tommy Morrison no había sido la primera persona en informar haber sido ayudada por un misterioso figuras en Mammoth Cave. A lo largo de los años, varios exploradores perdidos o heridos describió experiencias similares. Cuidadores silenciosos que proporcionaban comida y agua. Guió a personas perdidas a un lugar seguro o mantuvo con vida a individuos heridos hasta que los equipos de rescate pudieron llegar hasta ellos. Estos informes siempre se han descartado como alucinaciones causadas por estrés, deshidratación o hipotermia. Pero Hayes ahora creía que la experiencia de Tommy demostraba estos relatos anteriores. Había sido cierto que alguien o algo vivía en las profundidades ocultas de Mammoth Cave. Continúa ayudando a las personas en apuros, tal como lo venía haciendo Dodd. Durante más de un siglo, el caso de Tommy Morrison permaneció oficialmente sin resolver, pero la investigación había descubierto suficiente evidencia para sugerir una verdad que era a la vez fascinante y aterradora. En algún lugar de las profundidades no cartografiadas de Mammoth Cave, parecía que había descendientes de soldados de la guerra civil. Todavía viven aislados y mantienen una comunidad oculta que ha existido durante generaciones. Estos habitantes subterráneos se habían adaptado a la vida en completa oscuridad, desarrollándose sentidos agudizados y un conocimiento íntimo del sistema de cuevas que superaba todo lo conocido por los modernos. La ciencia decía que habían sobrevivido estableciendo un equilibrio cuidadoso con el mundo de la superficie, tomando solo lo que podían. Eran necesarios y permanecían invisibles a los esfuerzos oficiales de exploración. Lo más notable es que habían mantenido una moral código que los obligaba a ayudar a las personas en apuros, tal como habían sido ayudados sus antepasados. Por las comunidades locales durante la guerra civil, estos habitantes de las cuevas continuaron brindando asistencia a los perdidos o heridos, exploradores que no piden nada a cambio y desaparecen de nuevo en la oscuridad. Cuando su ayuda ya no fue necesaria, el misterioso cuidador de Tommy probablemente había sido uno de estos residentes ocultos. Alguien que había supervisado los extensos esfuerzos de búsqueda y se dio cuenta de que un adolescente atrapado necesitaba ayuda, se arriesgaron a ser expuestos a su comunidad secreta al visitar repetidamente a Tommy y proporcionarle la comida y el agua que necesitaban. Lo mantuvo con vida. Pero esta explicación, aunque convincente, planteó nuevas preguntas que serían aún más inquietantes si hubiera existido una comunidad oculta en Mammoth Cueva durante más de un siglo. ¿Cuánta gente vivía allí? ¿Qué tipo de sociedad? Si se hubieran desarrollado en completo aislamiento del mundo moderno, y lo más importante,
¿Qué sucedería si la existencia de estos se hizo ampliamente conocida y las agencias gubernamentales involucradas en el caso de Tommy parecían decididas a prevenirlos? Preguntas sin respuesta. La investigación fue cerrada silenciosamente. Las pruebas fueron clasificadas y se animó a las personas involucradas a olvidar lo que habían aprendido. Tommy Morrison volvió a una vida relativamente normal, pero su mes subterráneo nunca habló públicamente sobre su experiencia en detalle, aunque ocasionalmente insinuó que había aspectos de su historia que nunca había compartido con los investigadores. Tommy desarrolló un pasatiempo inusual: la exploración de cuevas a pesar de su experiencia traumática. Se fascinó con los sistemas subterráneos y finalmente se convirtió en un topógrafo de cuevas profesional. Quienes trabajaron con él informaron que tenía una habilidad casi sobrenatural para navegar en la oscuridad y un extraño sentido de encontrando pasajes y cámaras ocultas. Jake y Michael, los amigos de Tommy, que escaparon de la cueva. Ambos abandonaron Kentucky tan pronto como se graduaron de la escuela secundaria. Jake se unió al ejército y nunca regresó a su ciudad. Natalie Michael se convirtió en geólogo especializado en el estudio de los sistemas de agua subterránea, pero se negó a trabajar en cualquier proyecto relacionado con Mammoth Cave, SRA. Morrison, la abuela de Tommy, continuó experimentando sucesos extraños en su casa durante varios años después de la muerte de Tommy. Rescate informó que la comida desaparecería y se encontrarían puertas desbloqueadas. Y de vez en cuando oía voces que hablaban en idiomas que no reconocía. Se convenció de que la amiga de la cueva de Tommy todavía estaba velando por su familia, protegiéndolos de un peligro desconocido hoy. Más de 30 años después del rescate de Tommy Morrison de Mammoth Cave, el misterio de su supervivencia sigue oficialmente sin resolver el caso. Los archivos todavía están clasificados. La evidencia física ha desaparecido y la mayoría de las personas involucradas han muerto o se han negado a hablar sobre lo que experimentaron. Pero la historia continúa atrayendo a investigadores y exploradores curiosos que creen que la información sobre Mammoth Cave nunca se ha revelado por completo. Algunos han intentado localizarla. Los pasajes ocultos que William Hayes describió buscando evidencia de la comunidad subterránea que supuestamente ayudó a Tommy a sobrevivir. Estas investigaciones modernas han producido resultados tentadores. Pistas de que el misterio está lejos de terminar. Espeleólogos exploran áreas remotas de Mammoth. Se ha informado que se han encontrado fuentes de agua dulce en áreas que deberían estar completamente secas y áreas de almacenamiento de alimentos. Parecen recibir mantenimiento regular y símbolos tallados que coinciden con las marcas que Tommy describió haber visto durante su terrible experiencia. Lo más significativo es que la gente sigue relatando experiencias similares a la de Tommy. Exploradores perdidos describen haber sido guiados a un lugar seguro por figuras silenciosas que desaparecen cuando llegan los equipos de rescate. Espeleólogos heridos, cuentan historias sobre ayudantes misteriosos que les proporcionan comida y agua hasta que la ayuda profesional pueda llegar a ellos. El Servicio de Parques Nacionales sostiene que estos informes son engaños o alucinaciones, pero han difundido información en silencio. Se incrementó la seguridad en ciertas áreas de Mammoth Cave. Algunas secciones que estaban una vez abiertas a espeleólogos experimentados ahora están completamente prohibidas sin autorización oficial. Explicación de las restricciones. Las comunidades locales alrededor de Mammoth Cave han desarrollado sus propias teorías sobre lo que realmente le pasó a Tommy Morrison. Algunos creen que fue ayudado por los espíritus de los soldados de la guerra civil que murieron en el sistema de cuevas. Otros piensan que existe una instalación secreta del gobierno, túneles más profundos que realizan experimentos que requieren un aislamiento completo del mundo exterior.
La teoría más persistente sugiere que la experiencia de Tommy fue exactamente lo que parecía ser evidencia de una comunidad oculta que ha sobrevivido en Mammoth Cave durante generaciones, manteniendo su existencia mediante un cuidadoso secreto y ocasionales. La interacción con el mundo de la superficie la tiene el propio Tommy Morrison, ahora de unos 40 años. Nunca se desvió de su relato original, de lo que sucedió durante su mes en la clandestinidad, y sigue insistiendo en que alguien lo mantuvo con vida. Le dijo que esa persona era real y no una alucinación. Que la verdad sobre Mammoth Cave es mucho más extraña de lo que cualquiera ha estado dispuesto a admitir en entrevistas recientes. Tommy insinuó que su experiencia en 1992 no fue el final de su conexión con los misteriosos habitantes de la cueva. Sugiere que han seguido vigilándolo a lo largo de su vida ocasionalmente, haciendo notar su presencia de maneras sutiles que le recuerdan su deuda con su comunidad cuando se le pregunta directamente. Dot. Si cree que los habitantes de la cueva todavía viven en Mammoth Cave. Tommy simplemente sonríe y dice que algunos secretos están destinados a ser conservados, pero quienes lo conocen bien informan que todavía se propone a veces come más comida en la cena y, ocasionalmente, habla en habitaciones vacías. Si alguien más está escuchando el caso de Tommy Morrison y la cueva del mamut el misterio, representa algo que nuestro mundo moderno lucha por aceptar, posibilidad de que todavía existan lugares en la Tierra donde pueda suceder lo imposible, donde existan misterios que la ciencia no puede explicar y donde el pasado continúa influyendo en el presente, de maneras que no podemos entender si Tommy Fu, salvado por los descendientes de los soldados de la guerra civil, por los espíritus de los muertos o por algo completamente distinto a su supervivencia, representa un recordatorio de que nuestro conocimiento del mundo que nos rodea está lejos de ser completo en las cuevas más profundas. En los bosques más oscuros y las áreas silvestres más remotas, aún puede haber secretos esperando ser descubiertos, pero quizás algunos secretos estén destinados a permanecer ocultos para los misteriosos cuidadores de Mammoth Cave. Quienes quiera que sean, podrían haber sobrevivido durante generaciones al evitar ser detectados y mantener su aislamiento del mundo moderno. Su disposición a ayudar a las personas en apuros sugiere un código moral que trasciende las fronteras, entre los vivos y los muertos, entre el pasado y el presente. El mes de Tommy Morrison. La clandestinidad cambió no solo su propia vida, sino también la vida de todos los que la rodeaban. Se involucraron en su historia y les recordó que el mundo contiene misterios que no se pueden resolver mediante la tecnología o la investigación científica. Rompecabezas que requieren fe, imaginación y aceptación de lo desconocido. Hoy en día, los visitantes de Mammoth la cueva puede ser visitada con guía a través de pasajes seguros y bien iluminados, explorados y mapeados por generaciones de espeleólogos, pueden admirar la naturaleza. Descubra la belleza de las formaciones subterráneas y aprenda sobre los procesos geológicos que crearon una de las extensos sistemas de cuevas, pero en algún lugar en la oscuridad más allá de los senderos turísticos, en túneles que no aparecen en ningún mapa oficial y cámaras que ningún estudio gubernamental ha documentado jamás. El misterio continúa los pasos que Tommy Morrison escuchó durante su mes bajo tierra, y puede que aún resuenen pasajes donde el tiempo se mueve de manera diferente, y las reglas del mundo de la superficie ya no se aplican, y, a veces cuando los exploradores se pierden o se lesionan en las partes más profundas de Mammoth Cave. Relatan experiencias que suenan notablemente familiares, figuras silenciosas que aparecen en la oscuridad, comida y agua proporcionadas por manos invisibles y la presencia reconfortante de alguien que comprende que incluso en las sombras más profundas de la Tierra, nadie debería enfrentar el peligro solo. El misterio de Mammoth Cave sigue sin resolverse, pero quizás sea exactamente así como debería ser. Algunas verdades son demasiado importantes para ser comprendidas completamente,
y algunos ayudantes son demasiado valiosos para ser expuestos a la dura realidad. A la luz del escrutinio científico, al final la supervivencia de Tommy Morrison se mantiene como prueba de que incluso en nuestra era moderna de navegación por satélite y comunicación instantánea, todavía hay lugares donde pueden ocurrir milagros y pueden revelarse misterios. La pregunta no es si creemos en su historia, pero somos lo suficientemente valientes para aceptar que el mundo aún contiene maravillas que superan nuestra capacidad de explicarlos en las profundidades de Kentucky, en la oscuridad infinita, The End Mammoth Cave. Algo continúa observando y esperando, listo para ayudar al siguiente persona, que se encuentra atrapada entre el mundo de la superficie y los antiguos secretos que yacen enterrados en el corazón de Mindamada Center, la Tierra. El caso de Tommy Morrison sigue siendo uno de los más inquietantes misterios sin resolver en la historia de crímenes reales. Este caso de persona desaparecida de 1992 demuestra que algunas desapariciones misteriosas desafían toda explicación lógica cuando 3 niños desaparecieron. Sin dejar rastro durante su exploración de la cueva, todo salió mal y se convirtió en un caso sin resolver que continúa desconcertando los investigadores. Hoy desaparecieron sin dejar rastro. Historias como esta nos recuerdan que incluso en nuestro mundo moderno, la gente todavía puede desaparecer en las circunstancias más misteriosas. Este suspenso, la historia de la desaparición, muestra cómo la exploración de cuevas puede volverse mortal y transformadora. Una inocente aventura en un desastre de espeleología. El caso de los niños desaparecidos, Tommy, Jake y Michael, demuestran que los casos de personas desaparecidas son crímenes reales. A menudo, implica más preguntas que respuestas. Lo que hace que este misterio de la cueva sea tan atractivo es cómo Tommy desapareció mientras hacía espeleología y, sin embargo, sobrevivió contra todo pronóstico. Desaparición misteriosa y regreso milagroso después de un mes bajo tierra desafía todo lo que sabemos sobre supervivencia y operaciones de rescate en cuevas. Una historia de suspenso de la vida real. Demuestra que la verdad a menudo es más extraña que la ficción. Si te fascinan las desapariciones sin resolver y las historias de aventuras en cuevas que salieron mal, no olvides suscribirte para más misterios de crímenes reales e historias de suspenso que te mantendrán al borde de tu asiento.